Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Inicialmente, los primeros videos que grabé les denominaba videocomentarios, pero en estricto sentido del término no sé cómo fui transitando y esto en realidad es una videoclase, así que bueno, bienvenidos a la videoclase. En esta ocasión voy a hablar sobre la pedagogía de la resonancia, ¿sí? Que es las implicaciones y aplicaciones educativas de la teoría de la resonancia de Hartmut Rosa, y que es uno de los principales autores de la nueva escuela de Frankfurt. Hablemos un poco del autor, ¿sí? Hartmut Rosa, ¿sí? Es considerado como el principal representante de la cuarta generación de la teoría crítica. Todos hemos escuchado hablar de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la primera generación, Marcuse, Adorno, Horkheimer y otros. Después vino Habermas como máximo representante de la segunda generación. Después vino Axel Honneth como tercera generación. Y ahora Hartmut Rosa se considera la cuarta generación de esta corriente de pensamiento. ¿Sí? Su área de investigación, a diferencia de sus antecesores, se ha centrado mucho en lo que es la sociología del tiempo y obviamente en lo que esto impacta la formación de las identidades. Entre las obras traducidas al español de este autor, citemos La alienación y aceleración, así una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía, que su traducción al español fue en el 2016. Aquí donde él plantea su teoría de la aceleración y específicamente donde ve las implicaciones de la aceleración social. En su segundo libro, de los que hay traducidos al español, aclaro, Resonancia, una sociología de la relación con el mundo, Hartmut Rosas lo que hace es complementar su teoría de la aceleración. En su teoría de la aceleración, él hace un diagnóstico de la sociedad actual, mientras que en la teoría de la resonancia lo que él hace es una propuesta de cómo podemos superar este problema de aceleración y alienación. ¿Sí? Posteriormente, en otro libro, ¿sí? Habla de remedios a la aceleración, que obviamente tiene otra vez que ver con la resonancia, que es al fin de cuentas su propuesta, llamado Ensayo sobre la resonancia, que se trabajó en el 2020. ¿Sí? Y su último libro, traducido al español hasta el momento en que estamos haciendo este video, es Lo Indisponible, que fue traducido en 2021 al español. Aquí emerge esta categoría de la indisponibilidad como algo que complementa la teoría de la resonancia, ¿verdad? ¿Sí? Y que siguen esa misma lógica, ¿verdad? Ya su teoría de la aceleración y esta idea de alienación en relación con el tiempo y esta estabilidad dinámica de las sociedades, ese diagnóstico lo hizo en la primer libro, lo presenta, y es un buen diagnóstico de lo que estamos viendo actualmente. Pero ahí él está más enfocado y aquí tiene que ver mucho con la idea de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, inclusive de esto que Habermas llama el interés emancipatorio, donde no nada más es decir qué hay, sino qué podemos hacer para mejorar o transformar la situación. Y aquí donde Rosa nos mete esta idea de la teoría de la resonancia y este video no vamos a hablar de la teoría como tal, vamos a hablar de las implicaciones educativas que se han derivado o que el mismo Hartmut Rosa planteó en relación a la educación, tomando como base la teoría de la resonancia. Recuerdo, o sea, hay otros autores que han tomado la primera parte, que es el diagnóstico que hace de la sociedad actual, Hartmut Rosas, para ver cómo esto impacta la educación y cómo nos explica la educación actual. Pero no es el objetivo de este video. El objetivo de este video es esta segunda parte, que es la propuesta de Hartmut Rosa para superar la aceleración social. Este es la teoría de la resonancia y es sobre esa sobre la que vamos a trabajar esta parte de lo educativo en relación a esta teoría de la resonancia. Partimos de la idea de que tomando como base estos grandes conceptos de Rosa, pues podemos distinguir dos tipos de pedagogías, la pedagogía de la aceleración, ¿sí? Y la pedagogía de la resonancia. En el caso de la pedagogía de la aceleración vemos algunas ideas centrales que nos insisten en qué es esto, ¿no? Cómo esta idea de la aceleración social, la aceleración tecnológica nos pega, bueno, y obviamente la económica nos pega a la escuela, ¿verdad? A la educación. Y aquí tenemos que esto se refleja en que en la educación trabajamos un enfoque meramente transmisivo, o sea, nada más transmitimos conocimientos, ¿sí? Y obviamente acelerados. Por eso nos marcan un plan de estudios que tenemos que cubrir en un X tiempo, en un tiempo determinado. Y normalmente esta forma de entender la educación conduce a una desconexión emocional, o sea, lo emocional queda fuera de la institución educativa. Por otro lado, la pedagogía de la aceleración, ¿sí? Esta idea de la alienación, ¿verdad?
esta idea de la aceleración social, tecnológica, económica, ¿sí? Aplicada a la educación nos lleva a una idea también central, que Ujú. bajo esta lógica se rechaza el fracaso y el error, se ve como algo malo. Sí, en este tipo de sociedad de la aceleración, pensar en el fracaso es pensar en una falla personal, o sea, que es el sujeto el que falla, ¿sí? Y obviamente si hay éxito, es el sujeto el que triunfa, el que tiene éxito, ¿verdad? Lo ven como una cuestión personal, ¿sí? Y como consecuencia de eso, como le echamos toda la carga al estudiante y responsabilizamos al estudiante de su éxito o fracaso, entonces, ¿qué tenemos? Normalmente generamos alumnos desmotivados, asustados e inadecuados al contexto escolar. Obviamente, los pilares de esta pedagogía de la aceleración, ¿sí? Se centran en las competencias. O sea, el desarrollo de competencias que tiene como objetivo central que la apropiación o adquisición, sobre todo de habilidades técnicas. Si ustedes quieren meterle la cuestión de conocimientos, actitudes, pero a fin de cuentas, lo que gira alrededor de competencia es el desarrollo de habilidades técnicas. Por lo tanto, la pedagogía de la aceleración, que tiene estos rasgos generales, no vamos a profundizar en ellos, domina muchas instituciones educativas, o sea, y muchos sistemas educativos, y nos gusta, no ahí está, y hay varias ideas claves que están ahí. Se busca siempre la idea de eficiencia. Y junto a la idea de eficiencia es la idea de velocidad en el aprendizaje. Por eso estamos tan ocupados tratando de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación para acelerar más el aprendizaje de nuestros alumnos y que podamos ver más cosas, ¿no? Ya ven hasta la propuesta de aula invertida, ¿no? Contra esa idea que es como un diagnóstico, si ustedes quieren, muy sencillo, por un diagnóstico de cómo ve Rosa la pedagogía de la aceleración, esto es la educación en tiempos de la aceleración social, tecnológica, económica, pues él plantea la resonancia como teoría alternativa y obviamente lo educativo se inserta en esta discusión y podemos hablar de una pedagogía de la resonancia. Vamos a centrar en tres conceptos principales. ¿Sí? Estas son las ideas claves de la pedagogía de la resonancia. Primero, conexiones significativas. Segundo, apropiación transformadora. Y tercero, gestión del error. Bueno, vamos a hacer, al fin de cuentas, bajo la idea de la pedagogía de la resonancia, hay un objetivo final. ¿Sí? Hay un objetivo, vamos a decir, es el aspecto teleológico de la pedagogía de la resonancia, es el aspecto y que dice cuál es la finalidad que perseguimos. ¿Y cuál es la finalidad que perseguimos? Crear conexiones significativas, ahorita aclaramos esto es significativas, crear conexiones significativas entre quienes, entre estudiantes con los profesores, pero también entre los estudiantes y el mundo que les rodea. En este contexto, vamos a entender que la resonancia se produce cuando las personas se sienten en sintonía con sus vivencias y sus experiencias, generándose un sentido de implicación, autenticidad. En otras palabras, va a haber algo que les entusiasma. No es lo mismo que yo les esté hablando a los muchachos de algo, ¿sí? Les esté dando una explicación de un tema que para eso es totalmente ajeno. No tiene que ver con su vivencia, no tiene que ver con sus experiencias. ¿Y eso les va a entusiasmar, les va a gustar? Pues obviamente no. Están fuera totalmente de la jugada. ¿Qué está pasando aquí? No hay una conexión significativa ni con el maestro ni con el mundo que les rodea. Por lo tanto, sí tenemos que cuidar esto desde la pedagogía de la resonancia que los contenidos de aprendizaje, ¿sí? Los procedimientos que sigamos, las metodologías que sigamos, permitan que los conocimientos entren en relación con las vivencias y las experiencias de los sujetos para que éste se pueda sentir entusiasmado y parte de lo que se está discutiendo y parte de lo que está analizando. Por lo tanto, bajo esta lógica, un aula escolar común y corriente debe ser un espacio donde las ideas y las emociones fluyan libremente. Ojo, estamos hablando también de las emociones. Si el alumno se implica en el conocimiento, si le despierta el interés, le entusiasma, obviamente es porque hay emociones que están ahí presentes. Y necesitamos que las emociones fluyan. No podemos seguir sacando, excluyendo a las emociones del aprendizaje y de la enseñanza. Tienen que estar ahí presentes. Y entonces, un aula, bajo la lógica de la pedagogía de la resonancia, es un espacio donde pueden fluir libremente las ideas y las emociones y crean un espacio estimulante y vibrante, ¿sí? Obviamente, para que esto suceda, pues nos dice aquí en términos coloquiales, se necesita una chispa que contagie. Pues yo hablaría más que de chispa como ese interés, esa motivación, de esa idea de involucramiento, ¿va? Con el contenido que hace que la gente se sienta a gusto y sienta parte y empiece a sentir un cambio en lo que él piensa o vive a partir de lo que está aprendiendo, ¿no? Rosa sostiene bajo esta lógica
que para sentirse auténticamente conectados, o sea, lograr las conexiones significativas e involucrarse en las relaciones educativas, los esfuerzos y las comunicaciones necesitan una respuesta significativa. Y aquí entra esta idea de la resonancia, o sea, no estamos hablando de que el maestro hable o el alumno hable, estamos hablando de que interactúen, que lo que el maestro haga tenga una respuesta en los alumnos, que lo que los alumnos hagan tenga una respuesta en los maestros, que lo que los alumnos aprendan en la escuela tenga una respuesta en el mundo que les rodea, en sus conexiones con el resto de las personas. Eso es cuando hablamos de una interacción auténtica, una conexión significativa, ¿sí? O sea, vamos a hablar de que hay que evitar el vacío, el aislamiento, la frustración que va muy aparejada a la pedagogía de la aceleración. Rosa, en síntesis, la pedagogía de la resonancia, bajo esta lógica, se inscribe, por tanto, una tradición educativa que valora que, uno, la interacción auténtica, o sea, interacción, no el maestro exponiendo y un alumno recibiendo, no un alumno haciendo y un maestro periférico, no, habrá una interacción entre el maestro y el alumno, entre el alumno y el mundo que le rodea, el entorno, el contexto. Por lo tanto, tiene que ser significativa. Y para que sea significativa es porque al involucrarse el alumno con esa totalidad, se involucra él como ser humano, con sus ideas, con sus emociones. Y esto hace que él sea un todo en relación con lo que está aprendiendo. Nos propone entonces, Rosa, que para lograr esto, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar que nuestra educación responda a las necesidades emocionales, ¿eh? Claro, necesidades emocionales e intelectuales de los estudiantes. O sea, no nada más son las necesidades cognitivas del estudiante, también hay que ver cuáles son sus necesidades emocionales y por lo tanto promover un aprendizaje que sea vivo, que sea algo que se sienta, que se viva, que se busque con entusiasmo y obviamente que contrarreste que la tendencia a la alienación y la superficialidad que está dentro de nuestra sociedad. ¿Sí? Obviamente producto de la aceleración social tecnológica, producto de este sistema capitalista tardío, si ustedes quieren, pero a fin de cuentas sistema capitalista, pues tenemos que buscar una educación que responda a estas características. Eso va en relación a las conexiones significativas, todo lo que implica, ¿eh? Fíjense, interacción, maestro-alumno, interacción auténtica, o sea, diálogo, transformación mutua, ¿sí? Con el mundo que le rodea, con el entorno que le rodea, tanto a nivel natural como a nivel social. Bueno, eso sí. Ahora vamos al segundo concepto importante de la pedagogía de la resonancia, que es la apropiación transformadora. Aquí el adjetivo es importante, ¿eh? Porque ya antes habíamos hablado de apropiación, que es algo muy común en la educación y que inclusive hasta los del enfoque por competencias hablaban de apropiación. Pero aquí Rosa no insiste, es apropiación transformadora. ¿A qué nos lleva este? Este concepto se refiere a la capacidad de los individuos para hacer propios los elementos de un mundo circundante. ¿Sí? Bueno, pues eso es apropiación, pero que contribuyan activamente a su crecimiento y transformación personal. Aquí es donde en realidad transformación. No es nada más adquirir o apropiarse de conocimientos y tenerlos ahí como si estuvieran ahí en una biblioteca disponibles para cuando yo quiera. No, es adquirir conocimientos y al adquirir conocimientos, apropiarme conocimientos de habilidades, de actitudes, esto me impacta a mí como persona, en mi totalidad como persona. ¿Y qué hace? Que entonces yo me empiezo a transformar y empiezo a cambiar. ¿Sí? Esta idea de hegeliana de la transformación a partir de la formación estaría detrás de esta discusión en relación a la apropiación transformadora que nos está planteando Rosa, ¿no? Por lo tanto, la apropiación transformadora implica que una interacción profunda y reflexiva con el mundo, ¿eh? Donde la experiencia no simplemente se consumen, sino que se transforman activamente a quienes las viven. En otras palabras, no es más aprender, no es más adquirir, apropiarse de cosas externas, conocimientos externos que vamos a tener ahí, si ustedes quieren, para presumir o para en alguna ocasión poder usarlo en algún momento. No, es conocimiento que está impactándome como sujeto, como persona. Y esto tiene un impacto en mis necesidades, en mi forma de ser, en mi forma de entender la realidad, en mi forma de enfrentarme al mundo. Entonces hay una transformación también, una transformación activa en mí, ¿sí? Y yo la vivo, o sea, yo la siento como parte de mi aprendizaje, de mi apropiación de conocimientos. Obviamente, esta forma de entender la construcción del conocimiento en sentido estricto, esta forma de apropiación es esencial para Rosa. ¿Por qué? Porque cuando tomamos esta idea de la apropiación transformadora y hacemos que el alumno se apropie de una manera transformadora, de tal manera que lo que aprende le impacte a él como persona, estamos logrando un impacto también en el desarrollo de la propia identidad del sujeto. Y en segundo lugar,
tan estamos logrando un impacto en el bienestar personal del sujeto. Entonces, bajo esta lógica y esta idea de la apropiación transformadora, educar no significa solo transmitir conocimiento, ¿se fijan? Es algo diferente a lo que hace la pedagogía de la aceleración, sino creamos las condiciones para que los estudiantes puedan apropiarse transformadoramente de conocimientos y habilidades. Bajo esta lógica, la educación, la enseñanza, ¿cuál es su función? Pues crear las condiciones. ¿Por qué? Porque necesitamos que el alumno, al interactuar de una manera significativa con el mundo, con el objeto de conocimiento, lo viva como una experiencia personal, como una vivencia personal que permita su propia transformación. Y entonces nosotros, nuestra labor es esa. Ahora bien, pues esto se dice fácil, hacerlo no está tan sencillo. Obviamente, ¿qué implica esto? Que esto va a requerir tiempo, ¿sí? Y generar espacios de reflexión. Obviamente, ¿esto para qué? Para permitir a los estudiantes integrar verdaderamente lo que aprenden en su vida privada, personal, profesional o social. ¿Qué quiere decir esto? Que, ojo, la pedagogía de la resonancia no puede estar en consonancia con la aceleración social. Entonces, no podemos tener planes de estudio abultados donde les demos muchos conocimientos en un periodo de tiempo determinado, donde a fuerza los alumnos tengan que cumplir todo eso. ¿Sí? No va a darse el caso de esa anécdota donde le preguntaban al maestro, pues, ¿en qué unidad vas del plan de estudio, de tu programa de estudio? Y él decía, pues yo voy en la 7, en la 5. Pues sí, pero el problema es que los alumnos se quedaron desde la 1 y nunca avanzaron con él. Entonces, esa idea de ir avanzando y que a fuerzas tenemos que consumir o crear o apropiarnos de ciertos conocimientos en un tiempo determinado, sí, esa idea de la aceleración de que tenemos que hacerlo en un tiempo específico no va con esta idea de la pedagogía de la resonancia. Necesitamos tiempo, que esto se va gestando poco a poco, se va generando poco a poco. Es un tiempo prolongado y necesitamos crear diferentes espacios de reflexión para que el alumno pueda llegar a hacer este proceso de apropiación transformadora. Ahora, con esto queremos promover un modelo de aprendizaje que valore la profundidad y la calidad. O sea, no nos interesa la cantidad, nos interesa la calidad. Y segundo, no nos interesa ver muchos temas, nos interesa ver pocos, pero a profundidad. En el entendido que al ver pocos, damos más la posibilidad de que realmente el alumno se apropie de ellos de una manera transformadora. Nos dicen que en la pedagogía de la resonancia se debe generar una cultura de gestión abierta del error, una cultura de retroalimentación sin miedo excesivo. Si no vemos el error como una falla personal, pues no tenemos por qué tenerle miedo, es parte de un proceso. Entonces, ¿qué tenemos? Que los estudiantes y profesores juntos, ¿sí? Interactuando, pueden explorar las causas y consecuencias de sus errores. O sea, no es culpa del alumno, no es culpa del maestro, no es culpa de la interacción. Vamos a ver qué pasó y vamos a aprender juntos a ver dónde estuvo el detalle. ¿Y esto qué implica? Que si entramos directamente a analizar nuestros errores y a corregirlos, no tenemos el miedo a que estamos siendo juzgados y estamos siendo evaluados de manera negativa. Por lo tanto, no estamos esperando sufrir alguna repercusión por habernos equivocado. Esta mentalidad fomenta un entorno, un entorno correcto, un entorno adecuado para que la comunicación y el debate se orienten al desarrollo y mejora mutuos, o sea, para que todos aprendamos. Estamos en un proceso de aprendizaje donde yo como maestro también me involucro con los alumnos y estamos aprendiendo y construyendo conocimiento juntos. En el mundo acelerado es lo contrario, ¿verdad? Nos dice Rosa que la capacidad de gestionar y aprender los errores se hace necesario porque ello depende del bienestar psicológico de estudiantes y profesores. En el mundo acelerado no hay gestión del error, se penaliza el error, es algo malo. Aquí lo creemos dentro de la pedagogía de la resonancia como algo bueno. ¿Por qué? Porque la gestión del error es esto, la capacidad de gestionar y aprender de nuestros errores. ¿Sí? De nuestros errores hablo en conjunto, alumnos, maestros. ¿Y esto por qué? Porque de esto depende un bienestar psicológico de estudiantes y profesores. Si no estamos tan preocupados queriendo evitar el error, queriendo evitar el problema, queriendo evitar el fallo, y lo vemos como parte de un proceso de construcción de conocimiento, de aprendizaje, pues no vamos a sufrir angustia, no vamos a sufrir miedo, no vamos a sufrir estrés. Entonces, esto nos ayuda mucho a tener un mejor bienestar, en este caso para los estudiantes, un bienestar estudiantil, y yo diría también un bienestar para el docente. ¿Por qué? Porque los jóvenes, los estudiantes, no quieren simplemente ser confirmados. ¿Qué quiere decir? No se trata de que te digan si está bien lo que está haciendo, si está bien lo que está haciendo. ¿Sí? No quieren que los confirmen lo que ya son y en lo que ya poseen, eso ya lo saben ellos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos poner a prueba a los estudiantes, enfrentarlos a contradicciones,
¿sí? Cuando la contradicción los involucre, los conmueva en el sentido de que los mueve, no tanto el aspecto emocional o sentimental, sino conmover en el sentido de que me lleva a moverme, ¿sí? Hace que yo tome en serio ese aprendizaje. Y eso es importante, ¿verdad? No se diga. Por lo tanto, bajo esta lógica de la pedagogía de la resonancia, adoptar una educación de este tipo, ¿qué significa? Crear espacios en los que se pueda cometer el error, o sea, no hay ningún problema. Y reconocer que es parte integral del proceso de aprendizaje, el error es parte del proceso. El mismo error es capaz de fortalecer nuestras habilidades y una capacidad que es muy importante, que es la resiliencia necesaria para enfrentarnos a un mundo en constante cambio. Cuando el profesor teme cometer errores, aquí es algo interesante, ¿eh? Hay profesores que también tienen estrés, tienen ansiedad, como parte de su labor docente. Y cuando ellos temen cometer errores, se les genera esa ansiedad, ese estrés y esa angustia. Cuando nos dice Rosa, esa ansiedad, esa angustia, ese estrés se transmite inconscientemente a los alumnos. Y eso hace que los alumnos desarrollen la idea de que el fracaso es inaceptable, es un error fracasar, ¿sí? Y no se puede uno dar ese lujo de fracasar. Entonces, esto también genera que la ansiedad, el estrés, la angustia en los alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos que todo está ligado exclusivamente a la corrección de las respuestas proporcionadas y no a un proceso de construcción personal donde puedo cometer errores, tal vez múltiples errores, pero es parte de mi proceso de construcción para permitirme yo no solamente apropiarme de algo, sino apropiarme de una transformadora que permita que mi personalidad, si mi identidad, mi bienestar, entren en una buena lógica de aceptación. Bajo esta lógica, entonces, con estas ideas que estamos hablando, entonces la pedagogía de la resonancia no solo reduce la presión, ¿sí? Esta presión que está con la idea de la eficiencia, del desempeño perfecto, sino fomenta una mentalidad curiosa y exploratoria, ¿sí? Hay que conocer, hay que desarrollar un interés cognoscitivo, un interés afectivo en los alumnos por el conocimiento. Y obviamente en esta lógica el valor del aprendizaje radica en ese diálogo, en esa comparación, más que pensar en respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, Rosa nos dice que la escuela, el aula escolar, puede ser un buen espacio para crear esto que llamamos espacios de resonancia. Y estos espacios de resonancia es construcciones de aprendizaje mediante conexiones significativas, mediante gestión del error, mediante apropiación transformadora, que obviamente hace que los alumnos y el maestro trabajen en forma conjunta. Entonces, no hay competencia. ¿Qué hay al contrario de eso? Se le apuesta a que haya solidaridad, compartición y colaboración. Por lo tanto, o siguiendo esta misma lógica de discurso, Rosa considera que la resonancia representa una relación dinámica con el mundo. Obviamente está caracterizada por una fuerte interacción emocional. ¿Se acuerdan lo que les digo? O sea, no es nada más pensar en lo cognitivo intelectual. O sea, también lo emocional es parte del ser humano y tiene que involucrarse en su propio aprendizaje. ¿Sí? Ojo, fíjense bien, ¿eh? No se me confundan. No estoy hablando de educación socioemocional, no estoy hablando de pensar que las emociones sean contenidos de aprendizaje. No, lo que estoy diciendo es que cuando un alumno se enfrenta a un aprendizaje, se enfrenta como un ser total, un ser con una dimensión cognitiva, pero un ser con una dimensión emocional, y esas dimensiones se van a involucrar en el proceso de aprendizaje, ¿eh? Entonces son situaciones diferentes para no confundirnos. Por lo tanto, en este contexto, el error no se ve como fracaso, no se ve como falla personal, ¿sí? Ni tampoco se ve como algo que hay que evitar. El fracaso, el error, es una preciosa oportunidad de crecimiento y de contradicción, ¿sí? O diría Rosa. Correcto, contradicción y comparación, pero sin hostilidad, o sea, sin que sea agresivo hacia el sujeto. Esto implica, pues, crear un ambiente educativo. Acuérdense que ya hablamos de las aulas, de los espacios, donde se alienta a los estudiantes a qué. ¿Qué queremos que hagan los estudiantes? Que exploren, que experimenten y sobre todo que aprendan de sus errores. Ojo, sin temor a ser juzgados negativamente por haberse equivocado. El error es parte de un proceso de aprendizaje, de apropiación, de construcción de conocimiento. Hay que hacer que sea parte de eso y no como un fallo personal del sujeto. En una pedagogía de la resonancia, los docentes se convierten en facilitadores. Lo que les decía, hay que crear condiciones, ¿eh? No es que nosotros enseñemos, nosotros creamos condiciones. ¿Qué facilitamos?
como facilitadores, y es el término que vamos a usar, ¿qué es lo que facilitamos según Rosa? Experiencias de aprendizaje. O sea, metemos al alumno en una situación de aprendizaje que estimule ¿qué? La capacidad del alumno para poder establecer las conexiones significativas, para realizar esa apropiación transformadora, la creatividad y la expresión personal, con el objetivo de que realmente se logre la resonancia al involucrarse el alumno en su totalidad con el conocimiento que está aprendiendo. De esta manera, obviamente, la resonancia no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también promueve ¿qué? La motivación intrínseca y un aprendizaje más profundo y duradero. ¿Sí? Esas son las ideas centrales de esto que llamamos pedagogía de la resonancia. Antes de que algún compañero que haya leído sobre epistemología del discurso y sabe lo que es hablar de una pedagogía, ¿sí? Y lo que es un estatus a nivel de ciencia de la pedagogía, me van a decir, pues esto todavía no logra ser una pedagogía. Ciertamente, tiene razón. Estas son las primeras ideas esbozadas para una pedagogía de la resonancia, que está en consonancia con el desarrollo de la propia teoría que Hartmut Rosa nos está planteando. Y pero bueno, consideramos que es una primera aproximación. Y esta primera aproximación de la teoría o de la pedagogía de la resonancia basada en la obra de Hartmut Rosa se basa en algunas ideas que fueron expuestas por Rosa en sus obras y que fueron en su momento reseñadas y sistematizadas por Alesia de Masi en su tesis. Ahí tiene nombre: Aceleración Social y Utopía de la Perfección en el Campo Socioeducativo. ¿Sí? Obviamente, cabe decir que como es un texto en italiano, me tocó hacer la traducción y redacción de las ideas, ¿verdad? Espero no haber confundido algunas cosas. Pero entonces, estamos hablando que en el sentido estricto, aunque le llamamos este video pedagogía de la resonancia, en realidad que fue un acercamiento a las ideas claves de una pedagogía de la resonancia que esperamos siga rindiendo frutos en los próximos años. Esperemos los siguientes libros de Hartmut Rosa. No hemos integrado aquí la idea todavía de indisponibilidad, que es uno de los textos centrales y que a lo mejor en otro momento lo tenemos que incorporar a la discusión en materia educativa. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video o en la siguiente videoclase. Hasta luego.